estructurados, bien cimentados, con los principios de regreso a lo fundamental, y es por eso que seguimos funcionando. Entonces, de las 8 áreas que en su momento iniciaron el movimiento de Alcohólicos Anónimos Sección México, el día de hoy ya somos 28 áreas o 28 delegados. Entonces, quiere decir que ha habido un crecimiento importante aquí en México de la Sección México, aunque no nos reconozcan. Entonces, retomaba yo lo que decía entonces en ese momento el presidente de la Junta, que decía, pues ya, vamos a dejar de insistirle a Estados Unidos de que nos reconozca y vamos a trabajar entonces con nuestra propia estructura, nuestro propio organigrama, y en este caso, pues asumiendo los principios de Alcohólicos Anónimos. Y complementando esta información que mencionaba yo, cuando estuve en un evento allá también, en Estados Unidos, ellos me comentaban, compañeros de allá, que ya tenían problemas también con la cuestión del logotipo. Recordemos que aquí en Sección México nosotros tenemos nuestro propio logotipo, porque hasta por el logotipo la hicieron de pedo, hasta por el logotipo del triángulo con recuperación, unidad y servicio de los legados, nos la hicieron de pedo. O sea, por un lado nos incautaron la literatura en el 94. O sea, nos chingan toda nuestra literatura. Había pasos, tradiciones, mayoría de edad. Toda la literatura de Sección México es incautada. Y entonces, para evitar problemas de índole legal, porque sí, efectivamente, como mencionaba yo, cuando fue el surgimiento del movimiento, pues el proyecto de acta constitutiva, o en este caso de acta legal, pues quedó conformada por lo que fue la Asamblea Mexicana en 1970. Entonces, obvio que ellos pues van renovando, o tienen en este caso los derechos inicialmente del nombre de Alcohólicos Anónimos, y también, por supuesto, después de la modificación del artículo 2, pues hacen entonces pues imposible que podamos utilizar el nombre de Alcohólicos Anónimos o el logo y la impresión de literatura. Entonces, afortunadamente nosotros, en ese momento nuestros compañeros servidores no se quedaron cruzados de brazos y dijeron, bueno, pues si no vamos a poder utilizar el logotipo por cuestiones legales para evitar problemas sobre todo de la tradición, porque ha habido gente no alcohólica, gente que ha servido para Alcohólicos Anónimos y entran con ese entusiasmo, ¿no? Con esa energía de decir, pues vamos a hacerla de todos, ¿no? Vamos a hacerla de pedo, ¿para qué? Para que podamos imprimir literatura, para que podamos tener el logotipo, etcétera. Pero violentaríamos la tradición 10. ¿Qué dice la tradición 10? Que nosotros, pues vamos a evitar controversias públicas. Entonces, si nosotros entramos en una controversia pública, como se hizo en el año del 94, cuando se incautó literatura y nos fuimos demandados de forma legal, entonces, pues estaríamos nuevamente regresando a eso, violentando el principio. Entonces, lo que se optó fue, mejor, ¿sabes qué? Vamos a imprimir nuestra propia literatura. Decíamos, tenemos folletería, algunos libros de trabajo, material en general, y el día de hoy pues ya hay muchas formas de poder obtener la literatura, a través de línea, a través de compañeros que a lo mejor tengan el material o los textos básicos y los puedan compartir, a lo mejor a través de fotocopiado. Entonces ya se da la libertad también para que los grupos, en cierta forma, asuman esta responsabilidad, de decir, bueno, cuando llegue el nuevo al grupo, pues procura entonces que tenga su material, dale su libro Alcohólicos Anónimos, o sea, su libro grande, porque algunos dicen que no es el libro azul, que es el libro grande. Entonces, por eso voy a decir el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Bueno, que tenga su libro grande, que tenga sus 12 pasos, sus 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Y en cierta forma, entonces, nos estaremos dando cuenta que, pues, el nuevo pues va a decir, no, pues me están dando todo mi material para que yo pueda, en cierta forma, comenzar a trabajar mi recuperación. Y habrá unos otros grupos que digan, pues aquí tenemos fotocopiados. O sea, ya se da esa libertad. Inclusive hasta para que vayan a comprar la otra estructura. O sea, ya se da, ya en algún momento que se discutió en la conferencia, en un foro de compartimiento, por ahí se discutió de que qué tan sano era que pues se adquiriera literatura en otro tipo de estructuras. Pues ya se dejó la decisión a los grupos. ¿Sabes que los grupos tienen la responsabilidad y la autoridad final? Ellos que decidan. Pero la recomendación es esto. O sea, lo puedes mejor hacer una descarga en línea, un fotocopiado, compañeros que tengan la literatura que tuvieron en aquellos años y la puedan compartir con otros, etcétera. O sea, ya hay 1000 formas de obtener literatura. O sea, ya no debe ser pretexto
el que un compañero que llega a la agrupación no pueda tener su literatura básica, para que en cierta forma pues pueda comenzar a trabajar su propia recuperación. Pero entonces esta intención precisamente de mencionar esta parte es cómo entonces Sección México se mantiene funcionando, trabajando ya con 28 áreas, como cuando inició 8 áreas, el día de hoy 28 áreas, ya con su propia estructura, su propio logotipo, ya el organigrama y apegado al espíritu de la tradición. Y en cierta forma ya dejamos entonces de estar insistiendo con la oficina de Nueva York, pues que nos reconozcan. Ya estamos trabajando nosotros nuestro propio mensaje, se sigue transmitiendo el mensaje en hospitales, en cárceles, el crecimiento de grupos. Ha habido muchos grupos de otras agrupaciones, de otras corrientes que se han acercado a Sección México. Ha habido apertura de áreas nuevas con la intención, o de grupos en áreas nuevas donde no se tiene mucha presencia, con esa intención precisamente de poder asumir esta responsabilidad. Pero entonces, el ir observando cómo nuestra responsabilidad como grupos, pues es entonces primordial y fundamental para poder hacer funcionar toda la estructura de Alcohólicos Anónimos. Porque de otra forma, entonces, esto no funcionaría. O sea, decíamos, si los grupos no nombran sus servidores, si no tenemos, por ejemplo, un delegado a la conferencia. O sea, los delegados a la conferencia, decíamos, van a discutir todas las inquietudes de los grupos, todas las problemáticas que estén aconteciendo en cuestión de violación de la tradición, se van a discutir en la conferencia. Todas las decisiones, por ejemplo, la elección de custodios, aunque sabemos que la Junta tiene sus estatutos legales, pero sabemos que va a recurrir también pues al visto bueno de la conferencia. Entonces ya cuando se lleva a cabo la reunión de la conferencia, que sabemos que esta reunión es en Semana Santa, aquí en la Ciudad de México, es como una junta de trabajo que se lleva en los grupos. En los grupos, cada que viene, por ejemplo, alguna actividad importante, por ejemplo, como el aniversario del grupo, llevamos una junta de trabajo, ¿no? Ya estamos pensando a ver qué vamos a dar de comer, o qué. O sea, no estamos enfocados en el principio, ¿no? En la transmisión del mensaje. Estamos enfocados en otros rollos. Pero a lo que voy es a que es una junta de trabajo. O a lo mejor se van a elegir servidores. Vamos a elegir el coordinador, vamos a elegir el tesorero, vamos a elegir el secretario. Vamos a elegir el cafetero del grupo. Pues tenemos que llevar una junta de trabajo. Esta a lo mejor se lleva cada mes, cada 2 meses, a lo mejor en algunos grupos. En algunos grupos ni se lleva junta de trabajo. Pero ¿qué es lo recomendable? Que se lleve una junta de trabajo para que se tenga, por ejemplo, una revisión a lo mejor de cómo se está funcionando. Se tenga una autonomía. A ver, vamos a ver de qué forma vamos a estructurar una autonomía para saber de qué forma pues nos vamos a sostener, de qué forma vamos a transmitir el mensaje, a qué hora vamos a sesionar, hasta los tiempos que a lo mejor de repente pues si llega un compañero grave a la agrupación y pues, si le vamos a dar chance de pasar a tribuna o le vamos a cortar su derecho, ¿no? No, ¿sabes qué? Pues como no vienes al grupo, no te vamos a dar tribuna, ¿no? O sea, a veces convertimos la autonomía, la convertimos en un castigo, ¿no? No, pues ¿sabes qué? Pues es que como no vienes, como no aportas, pues no te vamos a dar tribuna o no te vamos a... o no eres parte de la agrupación. Bueno, pues está violentando totalmente el principio. Si aquí las aportaciones son voluntarias, pero decíamos hace rato, pues a través de la buena información, de la ilustración, pues entonces es como vamos a lograr que el nuevo diga, pues de eso se trata, pues va, entonces yo le entro. O sea, aportando y haciendo servicio. Pero si lo tratamos de hacer por imposición, por amenaza, porque ¿sabes qué? Pues si no, te vamos a correr del grupo, pues entonces lo más seguro es que estemos sentenciando a ese compañero o que se aleje definitivamente del grupo, o que en cierta forma, pues a lo mejor vuelva a beber, se reviente. Entonces, dice la tradición 3, ¿no? Que quien se atreva a ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo. Pero bueno, entonces estaba yo en esta parte de la cuestión de la autonomía. Entonces lo que se lleva en la reunión de Semana Santa es una junta de trabajo, pero en grande, así como la de grupo, pero esta es una reunión que se lleva a nivel nacional, donde vienen todos los delegados de toda la República Mexicana. Decía yo el día de hoy actualmente, 28 delegados de las áreas de la República Mexicana. Vienen de Chiapas, de Veracruz, de Chihuahua, por ejemplo, de Saltillo, de allá del norte. Y aquí en la Ciudad de México, pues el delegado área sur, por ejemplo, Tlaxcala, Puebla, etcétera.
todos los delegados se hacen presentes en esta reunión con la finalidad de representar a su área. Recordemos que aunque ellos son representantes directamente de la conciencia de grupo, ellos cuando llega a haber alguna situación importante, es decir, algún tema de consulta, tienen que regresar directamente a los grupos. Es decir, si hay alguna situación que a lo mejor rebase a lo mejor la autoridad de la conferencia, porque hay asuntos igual a la misma junta. Si hay algún asunto que a lo mejor rebasa la junta como tal, como cuerpo colegiado, pues tienen que recurrir entonces a su autoridad inmediata, que es la conferencia. Bueno, a ver, someten a la conferencia entonces su problemática o su inquietud, y ya la conferencia, que es representante directamente de los grupos, va a tomar decisiones. A lo mejor si observan un mal funcionamiento, dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer una reorganización y vamos a quitar a todos los custodios y vamos a nombrar nuevos. O por el contrario, sabes que es una decisión que están sirviendo de forma adecuada, pero vamos a darles, en este caso, una alternativa o sugerencia de qué forma atender tal o cual problemática que se esté presentando. Y del mismo modo los delegados, es decir, si hubiera alguna situación que dentro de la misma conferencia llegara a presentarse y no fuera posible tomar un acuerdo, alguna decisión, y que se requiriera entonces la aprobación de las áreas, entonces se tiene que convocar una asamblea de área. Realizado cuando ha habido alguna situación de política importante y que la conferencia no puede decidir, entonces se convoca una asamblea de área, porque también sería muy complicado, imagínense ir grupo por grupo, y a ver, ¿cuál es tu opinión como grupo? ¿Cuál es tu opinión como grupo? No, se convoca una asamblea. En una asamblea recordemos cuál es la composición: RCG, miembros de comité, servidores de área. Entonces ellos son los que en cierta forma componen la asamblea y son los que van a emitir en ese momento una voz o el sentir del área. Y ya en ese momento los delegados captarán el sentir de su área y regresarán a la conferencia, ya sea de forma extraordinaria o en la misma carta constitutiva. Esta vez es una situación apremiante, se puede hacer a lo mejor hasta por correo o a lo mejor vía telefónica, tomar alguna votación, ¿no? Pero entonces se reúnen ellos en Semana Santa en esta reunión de trabajo importante y se discuten todas las inquietudes de Alcohólicos Anónimos Sección México, creación de literatura, de qué forma transmitir el mensaje de forma más adecuada. Por ejemplo, ahorita que se va a llevar la convención, en esta conferencia pasada se llevó un acuerdo entre los de convención que se lleve en Chiapas la Convención Nacional, que es, digamos, que el evento de unidad, así por excelencia, en Sección México. Este evento se lleva cada 4 años. Y entonces en esta conferencia pasada se aprobó que fuera en el área de Chiapas, un área donde no se ha realizado casi la mayor parte de las convenciones han sido en la Ciudad de México, ya cuando salió posteriormente Veracruz, Querétaro, y ahorita se está buscando que salga el área de Chiapas, precisamente con esa intención, de que el mensaje o que el área se fortalezca. Y aunque sabemos que hay bastantes grupos viejos en esa área, en Chiapas, pero sabemos que no se ha llevado un evento de esta magnitud, que es el magno evento de Alcohólicos Anónimos, Sección México, de la convención. Entonces, en este caso se aprobó en esta conferencia. Entonces, ese tipo de decisiones, así como aprobación de servidores, se llevan a cabo dentro de esta reunión de la conferencia. Las inquietudes, en este caso de los comités de conferencia, recordemos que mencionaba parte directamente de los grupos de AA. La conferencia los va a analizar a través de sus comités de conferencia y son quienes en cierta forma van a emitir una recomendación. Los comités de conferencia, que recordemos que se conforman por delegados de primero, de segundo año, y un secretario que es el secretario, en este caso, de cada uno de los comités permanentes. Entonces ellos se reúnen en esta reunión de trabajo de Semana Santa, que por supuesto es una reunión bastante interesante porque, por supuesto, no es una reunión pues de vacaciones o de paseo, porque a veces piensan, no, pues es que ¿por qué los delegados se van una semana, no? A tales instalaciones de tal hotel, cabrón, ¿no? Y pues van con todos los gastos pagados y todo este rollo. A veces pensamos que van de paseo, ¿no? Pero no, la verdad es que ahí es donde se van a discutir todas las inquietudes, se van a tocar temas, por ejemplo, que provienen directamente de los grupos también, temas que, por ejemplo,
surgen en grupos